Habiendo escuchado sobre algunas cuestiones procesales relacionadas con la resolución de conflictos societarios, en este segundo panel, nuestros expositores nos van a contar sobre los mecanismos de impugnación de decisiones sociales con los que cuentan los accionistas en cada una de sus jurisdicciones. En realidad se trata de un tema de vital importancia en la resolución de conflictos societarios, en la medida en que la efectividad y la eficacia de estos mecanismos permitirá garantizar a los accionistas contrarias al ordenamiento legal, a los estatutos o a los intereses de la sociedad y sus accionistas. En ese sentido, quiero presentar al primer expositor del segundo panel, Fernando Martinot, quien actualmente es socio de la firma Martinot Abogados de Perú, es miembro del Colegio de Abogados del Callao, así como de los comités de fusiones y adquisiciones y de insolvencia y derechos de acreedores de la International Bar Association, así como de la sección de Derecho Internacional de la American Bar Association. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en las áreas de derecho corporativo, societario, fusiones y adquisiciones, contratos, inversión extranjera y concursos y quiebras. Adicionalmente, se desempeña como docente en la Universidad Católica de Perú y cuenta con una maestría en Derecho y Finanzas Corporativas de la EFAN. El doctor Martinot se referirá a la convergencia de mecanismos de impugnación de decisiones sociales que actualmente existe en Perú. Doctor Martinot, gracias por acompañarnos. Tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes con todos y gracias por las gentiles palabras de presentación. Eh, He traído una pequeña presentación, valga la redundancia, que me va a permitir un poquito plantear la cuestión a comentar. Y valga verdades, el tema de las impugnaciones y los cuestionamientos a los conflictos societarios son un tema, digamos, casi inherente y consustancial a la existencia de las sociedades, ¿no es cierto? Y donde la calidad de la regulación tiene un componente, o juega un componente importante en la medida que puede ayudar desde a prevenir como a solucionar de alguna manera pronta o no un eventual conflicto societario. Dicho esto, en el caso peruano, creo que estamos más en el segundo supuesto antes que en el tercero, en el sentido que la calidad de la regulación es más pobre que rica. Y desde esa perspectiva, un poquito lo que yo traigo a la mesa, diría, son más preguntas que respuestas, un poquito para poder conversar y discutir y debatir hacia dónde es que nos lleva esta regulación poco clara, como les decía. Y sin más preámbulo, empezamos con el desarrollo del tema, mencionando en primer lugar que la Ley General de Sociedades Peruana, como presumo en las regulaciones de muchos de los países que nos acompañan, tiene pues una norma, una sección general aplicable a todas las sociedades y luego entra ya a regular pues la sociedad anónima, la sociedad anónima abierta, etcétera, etcétera. Entonces, si partimos por la norma general, existe en nuestra ley un dispositivo genérico, en teoría al menos aplicable a todas las sociedades, que es el artículo 38 de la Ley General de Sociedades. Y este artículo lo que dice es que son causales de nulidad los acuerdos que se adopten con omisión de las formalidades prescritas, acuerdos contrarios a las leyes que interesan al orden público, acuerdos contrarios a las estipulaciones del pacto social o del estatuto, o acuerdos que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o indirecto de uno de los socios, ¿no es cierto? Algunos ejemplos de lo que normalmente encontramos en estas causales. El primero es relativamente simple, ¿no es cierto? Acuerdos adoptados con omisión de las formalidades de publicación prescrita, de publicidad prescritas, una convocatoria mal realizada, una convocatoria que no se ha llevado a cabo, por ejemplo, con la anticipación que establece la norma o de la forma que establece la norma.
Otro supuesto, acuerdos contrarios a las leyes que interesen al orden público o las buenas costumbres, digamos, cualquier acuerdo que infrinja normas de carácter imperativo, que en este caso pueden ser de la propia ley societaria o de las normas del marco general, ¿no es cierto? Acuerdos contrarios a las estipulaciones del pacto social o del estatuto. Imaginemos por un segundo que hay una sociedad en cuyo estatuto se establece el derecho o la obligación de la sociedad y el derecho de los accionistas a su vez de percibir un dividendo mínimo obligatorio. E imaginemos que a pesar que existe esa provisión, esa cláusula, una junta de accionistas decide capitalizar la totalidad de los dividendos, de las utilidades de un ejercicio determinado. Con lo cual habría una violación, habría un conflicto con esa disposición estatutaria que les comentábamos. Ese sería también un supuesto de nulidad de acuerdo a este artículo 36 de la Ley General de Sociedades. Y finalmente, el último supuesto, acuerdos que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o indirecto de alguno de los socios. El caso típico es, por ejemplo, la transferencia de activos en beneficio de uno de los accionistas o socios, ¿no es cierto? Cuando ese accionista eventualmente es el mayoritario y aprueba o causa que se apruebe en una asamblea, en una junta de accionistas, pues una transferencia de activos a su favor, eventualmente sin cumplir con reglas de valor de mercado o eventualmente en condiciones de pago que no se ajustan a reglas de mercado, generándose así una afectación a los intereses de la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el marco, llamémoslo general, y esa es la primera aproximación que nos trae la norma en lo que se refiere a aquellos acuerdos nulos que podrían eventualmente ser adoptados al interior de una junta de accionistas, ¿no es cierto? Ahora, si nos vamos, perdón, aquí un breve paréntesis, me olvidaba de esta diapositiva. Esta norma, decíamos, está en la sección general e incluye a todas las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades. Como la norma habla de nulidad, ¿quiénes pueden demandar esta nulidad? La puede mandar cualquiera con legítimo interés, dice la ley. ¿Qué significa eso? Los socios, los accionistas, pero también los acreedores, por ejemplo, que ven imposibilitada o entorpecida su posibilidad de recuperación como consecuencia de un acuerdo nulo. El plazo de caducidad es de 2 años desde el acto que motiva la pretensión. Esto que parece relativamente simple se empieza a complicar un poquito cuando entramos a las normas especiales. Curiosamente, la única sociedad en la ley peruana que tiene una regulación específica respecto de la impugnación y de los acuerdos de nulidad de acuerdos eh, es la sociedad anónima, que regula en dos secciones estas posibilidades. Y habla específicamente, por un lado, de impugnación y por otro lado, de nulidad. Con lo cual, una primera percepción nos haría llegar a la conclusión de que son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Sino porque es que tendrían dos regulaciones diferentes, la impugnación y la nulidad. Y como vamos a ver más adelante, hay diferencias no solamente en términos de causales, sino en términos de legitimidad, de plazo de caducidad, entre otros. Entonces, entremos por un momento al tema de la impugnación de acuerdos. ¿Cuáles son las causales? Acuerdos cuyos contenidos sean contrarios a la ley societaria, acuerdos que se opongan al estatuto o pacto social, acuerdos que lesionen en beneficio directo o indirecto a uno o varios, de uno o varios accionistas los intereses de la sociedad, y los acuerdos que incurran en causal de anulabilidad prevista en la ley o en el Código Civil. Entonces, si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, y me voy a permitir regresar un momento, eh, la, la segunda causal, acuerdos contrarios a las leyes que interesan al orden público, es muy parecida a esta de la impugnación, acuerdos cuyo contenido sea contrario a esta ley, evidentemente a las disposiciones de carácter imperativo de esa ley, ¿no es cierto? Siguiente, acuerdos contrarios a las estipulaciones del pacto social como causal de nulidad. Y luego vemos que como causal de impugnación, acuerdos que se opongan al estatuto o al pacto social. Y finalmente, acuerdos que lesionen en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas, también replicado en el artículo de nulidad del artículo 58. Entonces, nuevamente, la pregunta es, ¿por qué necesitábamos doble regulación ahí?
y ustedes eventualmente me podrían decir, bueno, es simplemente están replicando las causales de nulidad, ¿no es cierto?, al caso específico de la sociedad. Sin embargo, recordemos lo que les decía hace unos momentos. En la sociedad anónima tenemos regulación de impugnación y regulación de nulidad. Con lo cual, si estamos hablando de nulidad, en otro artículo, difícilmente este podría estarse refiriendo a lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, entremos a la materia, entremos a la regulación de nulidad, a que se refiere, refería específicamente a la sociedad, ¿no es cierto? Y el artículo 150 de la ley peruana es muy lacónica, dice, son acuerdos nulos los acuerdos contrarios a normas imperativas, y aquí es donde viene el problema, y los acuerdos que incurran en causales de nulidad previstas en esta ley, o sea, en la ley societaria o en el Código Civil. Con lo cual, al momento en que nos hablan de causales de nulidad previstas en esta ley, nos hacen una remisión al artículo 38 que hemos visto hace unos minutos. Con lo cual, es casi como que volvemos al hilo de la madeja, ¿no es cierto? Tenemos ahora 3 artículos en la norma societaria peruana que regulan casi lo mismo, bajo por lo menos 2 denominaciones distintas, ¿no es cierto? La nulidad y la impugnación. Y y para graficar esto, hemos hecho este pequeño cuadro que tiene como propósito justamente demostrar cómo así las mismas causales están reguladas en artículos diferentes, ¿no? Entonces decíamos, la impugnación, artículo 139 de la Ley General de Sociedades. Acuerdos cuyo contenido sea contrario a la ley, ¿no es cierto? Y luego teníamos en la nulidad del artículo 150, acuerdos contrarios a normas imperativas, ¿correcto? Y luego tenemos en el artículo 38, que es el primero que vimos, acuerdos contrarios a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Claro, podremos ahí desagregar un poquito cuáles dispositivos de la norma interesan al orden público, cuáles son imperativas, pero al final del día, de una forma u otra, tenemos que este supuesto está regulado en 3 disposiciones de contenido diferente a lo largo de la norma, ¿no? Y luego, si nos concentramos por un momento en la nulidad del artículo 150, y vemos que el segundo supuesto era acuerdos que incurran en causales de nulidad previstas en esta ley o en el Código Civil. Y no vamos a hablar del Código Civil para no complicar tanto el tema en los 12 minutos que tenemos, pero solamente hablemos de la ley societaria. Acuerdos que incurran en causales de nulidad previstas en esta ley. Entonces nos tenemos que ir a las causales de nulidad del artículo 38 que leímos hace unos momentos. Y aquí es donde se nota, digamos, la duplicidad de causales, ¿no es cierto? Con el supuesto de impugnación. Impugnación, acuerdos que se opongan al estatuto o al pacto social. Acuerdos contrarios a las estipulaciones del pacto social en la nulidad. Impugnación, acuerdos que lesionen en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas los intereses de la sociedad. Artículo 38 de nulidad, exactamente lo mismo. Entonces, al final del día, lo que les queremos decir con este pequeño cuadro y con esta pequeña representación es que cuando uno está en una situación en la que se enfrenta a la disyuntiva de impugnar un acuerdo, bueno, de cuestionar un acuerdo y tener que escoger entre la impugnación o la nulidad, las reglas peruanas no son claras en absoluto. Si a eso añadimos una complejidad adicional, que es la legitimidad y los plazos de caducidad. En la impugnación, ¿quiénes pueden demandar? Puede demandar el accionista que asistió a la junta e hizo constar en acta su oposición al acuerdo. Además, puede impugnar también el accionista que no asistió a la junta y además también puede impugnar aquel accionista ilegítimamente privado de emitir su voto. En la nulidad puede demandar nuevamente cualquiera con legítimo interés. Puede ser accionista, puede ser acreedor. Y si fue accionista, puede ser accionista que asistió a la junta y no hizo constar en acta su oposición al acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, si volvemos a la idea original, que era las causales son esencialmente las mismas, entonces lo que tenemos es que en el caso de la nulidad, por los obvios efectos de una nulidad, el ámbito de la legitimidad es bastante más amplio que el ámbito de la legitimidad en el caso de la impugnación. Y en el caso
de los plazos de caducidad, y en el caso de los plazos de caducidad, tienes aún más grave porque la impugnación tiene plazos de caducidad muy breves, ¿no es cierto? Para hacerlo simple, entre 1 y 3 meses, dependiendo de la situación en la que uno se encuentre. En el caso de la nulidad, el plazo de caducidad es de 12 meses de adoptado del acuerdo. Con lo cual, la consecuencia práctica o la solución práctica en que ha de venir esta controversia es que si se nos han vencido los plazos para interponer una impugnación, la solución natural tendrá que ser recurrir a la nulidad, dado que son esencialmente las mismas causales, y recurrir a la nulidad porque es un plazo de caducidad bastante más extenso que el caso de la impugnación. Eh, Eso es básicamente lo que traía para compartir con ustedes, María Gracia, en los 12 minutos que me fueron asignados. Gracias por su atención y bueno, a disposición para cualquier pregunta, consulta o comentario que pudieran tener. Muchísimas gracias, Fernando.